Capítulo 7. Planificación y predicción. Lección 1. Planificación con SAP Analytics Cloud. Lección 2. Creación de un modelo de datos de planificación. Lección 3. Búsqueda de funciones de planificación. Lección 4. Predicción inteligente. Lección 5. Descubrimiento inteligente. Objetivos del capítulo. Posicione a SAP Analytics Cloud como una herramienta de planificación. Crear un modelo de datos de planificación. Explicar las funciones de planificación de SAP Analytics Cloud. Describir cómo Smart Predict ayuda a las empresas a responder preguntas sobre el futuro. Describir cómo descubrimiento inteligente ofrece nuevos análisis de datos. Capítulo 7. Lección 1. Planificación con SAP Analytics Cloud. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá: posicione a SAP Analytics Cloud como una herramienta de planificación. SAP Analytics Cloud como herramienta de planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación consiste en establecer objetivos estratégicos para una empresa y luego determinar cómo alcanzarlos mediante la creación de presupuestos anuales, el seguimiento del progreso en las previsiones y la simulación de escenarios para encontrar nuevas oportunidades. Estos planes se forman proyectando datos históricos, conocidos como datos reales, en el futuro, recopilando información de diferentes departamentos y considerando tendencias, riesgos y oportunidades en el mercado. Por ejemplo, el liderazgo ejecutivo de un fabricante de bicicletas nota la creciente demanda de bicicletas eléctricas, y decide aumentar la venta de bicicletas electrónicas en un 20% en los próximos 3 años. En el presupuesto del próximo año, el Departamento de Finanzas determina el coste global y los ingresos resultantes de este plan. Sin embargo, las actividades de planificación no están restringidas a ejecutivos y analistas financieros. Los departamentos de toda la organización colaboran en el plan. Los gerentes de ventas establecen nuevas cuotas para sus ejecutivos de cuenta, determinan qué áreas geográficas conformarán el aumento de las ventas e incentivan las ventas de bicicletas electrónicas con comisiones más altas. El departamento de marketing planifica promociones y campañas publicitarias para impulsar mayores ventas de bicicletas electrónicas. El departamento de operaciones se asegura de que la cadena de suministro y la capacidad de fabricación estén disponibles para aumentar el inventario de bicicletas electrónicas. RRHH planea contratar técnicos que tengan experiencia con motores eléctricos y crear nuevos recursos de capacitación para el personal existente. Estos planes departamentales se relacionan con el plan financiero central y con el objetivo general establecido por el liderazgo. Los planes exitosos a menudo incluyen aportes de muchos empleados, no solo de expertos en finanzas. Figura 149, planificación colaborativa. Resumen de la lección. Ahora podrá: posicione a SAP Analytics Cloud como una herramienta de planificación. Capítulo 7. Lección 2. Creación de un modelo de datos de planificación. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá: crear un modelo de datos de planificación. ¿Cómo puede ayudar SAP Analytics Cloud? Los planes son complejos y colaborativos. Trabajar con hojas de cálculo independientes o en sistemas de planificación desconectados puede ralentizar el proceso, introducir errores e incertidumbre y dificultar el ajuste a la nueva información estratégica y a los mercados que cambian rápidamente. Al reunir una amplia gama de características de planificación junto con funciones de analíticas, predictivas y de colaboración, SAP Analytics Cloud lo ayuda a planificar de manera más simple y rápida. Por ejemplo, póngase al día rápidamente. Si está familiarizado con las aplicaciones de hojas de cálculo, puede utilizar muchas de las mismas funciones al reservar valores. O incluso puede trabajar directamente en Excel. Evite copias desconectadas y obsoletas de los datos. Ver diferentes versiones de los datos en paralelo, incluidas sus propias copias privadas. Programe importaciones de datos o actualice fuentes de datos en tiempo real directamente desde la historia. Colabore en la nube.
Comparta historias en discusiones o comente directamente sobre puntos de datos que necesitan atención. Envíe versiones privadas de los datos a los miembros de su equipo para obtener su opinión y mantenga la planificación de todos con el calendario. Comprenda los patrones de sus datos. Realice una previsión de los valores utilizando algoritmos predictivos, calcule los factores de influencia clave para un KPI y simule cómo ese KPI cambia con diferentes valores de controlador. Elimine las barreras entre la planificación y el análisis. Visualice sus datos inmediatamente para obtener nuevo valor de sus datos reales, comparar diferentes escenarios y contar historias convincentes sobre sus planes. Resumen de la lección. Ahora podrá crear un modelo de datos de planificación. Capítulo 7. Lección 3. Búsqueda de funciones de planificación. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá explicar las funciones de planificación de SAP Analytics Cloud. Características de planificación. Descubra las funciones de planificación. Nota. Los usuarios con licencias BI pueden introducir datos básicos en los modelos de planificación y crear versiones privadas, pero para publicar versiones o utilizar herramientas de planificación, necesitará una licencia de planificación. Consulte funciones por tipo de licencia para modelos de planificación para obtener más detalles. Entrada de datos. La entrada de datos debe ser eficiente y fácil, ya sea que usted sea un experto en finanzas que reserve valores para las proyecciones, o un empleado de la línea de negocio que proporcione información para un proceso de planificación ascendente. Obtenga una experiencia familiar para la entrada de datos utilizando una tabla que comparte muchas funciones con aplicaciones de hojas de cálculo comunes. La entrada de datos se basa en la tabla, donde puede escribir valores relativos o absolutos en celdas individuales. Y puede copiar valores de celda, junto con todos los datos que se agregan hasta el valor copiado. Figura 150, realización de entrada de datos por porcentaje. Puede planificar en cualquier nivel de una jerarquía y los datos se transferirán automáticamente al nivel más bajo. Y puede utilizar el panel de planificación para ajustar rápidamente las proporciones entre los miembros y mover valores a lo largo de varias dimensiones. Gestión de versiones. Cuando planifica todas las posibilidades, ayuda a comprender cómo los diferentes planes se relacionan entre sí y con sus datos reales. La gestión de versiones le ayuda a completar tareas como las siguientes. Llevar a cabo análisis de desviaciones, como asegurarse de que su previsión de trabajo está dentro del presupuesto. Explorar, compartir y publicar rápidamente diferentes escenarios sin perder de vista los datos originales ni introducir una complejidad innecesaria. Restablecer una versión privada a un estado anterior si necesita tomar una dirección diferente. Puede utilizar el panel Gestión de versiones o simplemente hacer clic con el botón derecho en la cabecera de la versión para acceder a estas opciones. Figura 151, uso del panel Gestión de versiones. Acciones de datos. Con acciones de datos, puede modelar secuencias de operaciones de copiar y pegar, pasos de asignación y fórmulas avanzadas. Con las fórmulas avanzadas, puede modelar procesos complejos como la planificación de flujo de caja, la amortización y las operaciones de arrastre. Puede crear estas fórmulas utilizando un editor visual que no requiera conocimientos de scripting, aunque también está disponible un motor de scripting para el ajuste preciso. Las operaciones de copia facilitan el traslado de datos de una parte de un modelo a otra, o a un modelo diferente. Por ejemplo, si tiene modelos separados para la planificación de personal y de gastos, puede utilizar una acción de datos para copiar datos de esos modelos en un modelo de finanzas central. Para que las acciones de datos sean más flexibles y fáciles de actualizar, también puede añadir parámetros que se pueden fijar al diseñar o ejecutar la acción de datos. También puede ejecutar otras acciones de datos como pasos dentro de su acción de datos, lo que le permite reutilizar rápidamente los cálculos comunes. Los usuarios de planificación pueden ejecutar acciones de datos en una historia. O puede programarlos para que se ejecuten automáticamente en el calendario. Figura 152. Crear una fórmula avanzada con la herramienta visual. Calendario.
Los procesos de planificación pueden complicarse. Puede utilizar el calendario para realizar un seguimiento de las tareas, cumplir con la programación y colaborar con su equipo. Cree, asigne y trabaje con tareas y añada archivos, workflows de autorización y procesos que vinculen tareas. Cree varias tareas a la vez utilizando la repetición o genere tareas automáticamente en función de los datos de modelo. También puede utilizar el calendario para programar acciones de bloqueo de datos y acciones de datos automáticas, así como para ver sus tareas de entrada y publicaciones. Figura 153. Realizar un seguimiento de los procesos y las tareas en la vista de Gantt. Contenido empresarial para planificación. El contenido empresarial le proporciona una guía de inicio en la configuración de su solución al proporcionar modelos, procesos e historias preelaborados diseñados para diferentes líneas de negocio y fuentes de datos. El contenido empresarial se almacena en la red de contenido y los administradores de cualquier sistema SAP Analytics Cloud pueden importarlo, excepto los sistemas de prueba. Puede importarlos a su sistema para obtener modelos preelaborados optimizados para conexiones a fuentes de datos como S/4 HANA Cloud y SAP IBP, así como historias pulidas para presentar los datos. Algunos paquetes de contenido empresarial también contienen acciones de datos y pasos de asignación estructurados para guiar a los usuarios a través de un flujo de trabajo de planificación completo. Por ejemplo, el contenido de planificación actualmente incluye SAP Integrated Business Planning, Integrated Financial Planning para SAP S/4 HANA y un conjunto de contenido de mejores prácticas para planificación y análisis financieros para S/4 HANA Cloud. Figura 154. Planificación financiera integrada para el contenido empresarial de SAP S/4 HANA. Previsión predictiva. Con la previsión predictiva, no tiene que depender solo de su intuición. Realice una copia de seguridad de sus previsiones seleccionando un valor y calculando los resultados probables para periodos futuros a partir de datos históricos. A continuación, puede añadir los valores previstos directamente a su tabla. Figura 155. Vista previa de su previsión predictiva. Bloqueo de datos. Con el bloqueo de datos, puede elegir secciones de datos para bloquear cuando esté listo para cerrar sus libros. Cada sección también se puede delegar a propietarios que pueden bloquear los datos ellos mismos, o establecer los datos en un estado restringido donde solo los propietarios pueden editarlos. A continuación, puede programar modificaciones en los bloqueos de datos en el calendario. Figura 156. Configuración de bloqueos de datos. Reglas de validación. Las reglas de validación le permiten definir combinaciones de miembros permitidas en todas las dimensiones para evitar operaciones de planificación y entrada de datos inapropiadas en historias basadas en un modelo de planificación específico. Para las dimensiones que define en una regla de combinación de dimensiones, solo pueden pasar la validación las combinaciones de miembros que especifique como combinaciones permitidas. Por ejemplo, es posible que desee que ciertos productos se puedan vender en ubicaciones limitadas. Cree una regla de validación entre la dimensión de producto y los miembros de la dimensión de ubicación. Los usuarios de planificación pueden realizar la planificación solo para las combinaciones permitidas de productos y ubicaciones. Figura 157. Una regla de validación para región y producto. Árboles de creación de valor. Los árboles de creación de valor le permiten tomar un modelo de planificación basado en Driver y convertirlo en una visualización optimizada para ejecutar simulaciones y tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, es posible que esté analizando cuán vulnerable es su negocio a los precios de las materias primas o qué línea de productos debe crecer en los próximos años para aumentar más la rentabilidad. Los árboles de creación de valor le permiten reservar valores para drivers y entradas, visualizar el flujo de valor a través de las cuentas y ver el impacto general en los KPI ahora y en el futuro. Los árboles de creación de valor se crean directamente en la historia. La opción de añadir nodos automáticamente basada en la estructura de cuenta del modelo puede ayudarle a empezar rápidamente, pero aún puede añadir y personalizar nodos según sea necesario. Funciones como deshacer y rehacer, buscar y arrastrar y soltar hacen que sea fácil configurar. Figura 158. Un árbol de creación de valor con nodos ocultos. Tareas de entrada.
Cuando su plan necesita información de un grupo de compañeros de trabajo, como los responsables regionales, puede asignarles una tarea de entrada. Estos gestores se pueden asignar a sus áreas dentro del modelo, de modo que solo tiene que seleccionar las regiones y enviar la tarea de entrada. Cada gestor añade su entrada en una historia que se filtra en su propia región y, a continuación, envía la tarea para su revisión. Al final del proceso, los resultados se reservan en su versión de los datos y puede continuar su trabajo. Figura 159. Seleccionar usuarios asignados para una tarea de entrada. Conversión de moneda. Las funciones de conversión de moneda facilitan trabajar con datos de varias monedas y predecir los efectos de los cambios en los tipos de cambio. Las tablas de tipos de cambio se pueden aplicar a más de un modelo y se pueden intercambiar según sea necesario. También pueden contener varias tarifas para diferentes fechas y categorías de datos y para escenarios específicos. Desde dentro de una historia, puede ver sus datos en diferentes monedas, aplicar un conjunto diferente de tipos de cambio o analizar varios escenarios de tipos de cambio en paralelo. Figura 160. Planificación con monedas locales. Asignaciones estructuradas. Puede utilizar asignaciones estructuradas para establecer pasos reutilizables para asignar costes, como asignar el coste del soporte de TI a diferentes departamentos por las horas de soporte utilizadas, o el coste de los viajes a través de diferentes grupos de productos en función de los ingresos por ventas. Los pasos de asignación se crean utilizando una herramienta visual que no requiere experiencia en scripting, pero que cubre un rango de diferentes flujos de trabajo de asignación. Figura 161. Editar un paso de asignación. Integración bidireccional con VPC. Si necesita un sistema de planificación local, pero desea añadir una experiencia de usuario basada en la nube, puede conectarse a sus datos de SAP Business Planning and Consolidation, BPC, desde SAP Analytics Cloud. Por ejemplo, puede que desee mantener las actividades centrales de finanzas en su sistema BPC e importar esos datos a SAP Analytics Cloud como base para una planificación departamental ágil y simple. O bien, puede utilizar SAP Analytics Cloud como una extensión de cliente para BPC para NetWeaver y BPC para BW/4 HANA. En SAP Analytics Cloud, puede obtener los últimos datos de BPC, realizar análisis y actualizaciones, y luego volver a escribir los nuevos datos en BPC, todo desde una historia. Figura 162. Exportación de datos de vuelta a BPC. Integración con SAP IBP. SAP Analytics Cloud admite la integración bidireccional con SAP Integrated Business Planning, lo que lo ayuda a asegurarse de que su plan financiero esté estrechamente vinculado con su planificación de oferta y demanda. Por ejemplo, puede fijar su plan estratégico en SAP Analytics Cloud y luego exportarlo a SAP IBP para compararlo con las restricciones de la cadena logística. A continuación, puede devolver los datos a SAP Analytics Cloud para realizar más ajustes en su plan financiero en función del análisis de la cadena logística. Es posible utilizar dos tipos diferentes de modelado de datos en SAP Analytics Cloud. Esta lección describe el uso de un modelo de planificación y sus ventajas. El modelo de planificación admite las siguientes funciones: requiere dimensiones de cuenta, categoría y tiempo. Se ofrecen diferentes categorías, como presupuesto, plan, previsión o tiempo real. Versión privada durante la planificación del escenario. Importar y exportar al modelo estándar de SAP BPC. El modelo de planificación ofrece el mismo contenido y las mismas posibilidades que el modelo analítico, pero además se puede utilizar para la previsión de ventas, la asignación de presupuesto y el análisis hipotético. En un escenario de planificación, el modelo de planificación le permite crear una versión pública, privada o compartida de los datos que se pueden modificar temporalmente. Estos datos no sobreescribirán ni eliminarán una versión pública hasta que la desee. Esto le da la oportunidad de modificar valores sin sobreescribir los valores originales, y le permite probar diferentes valores con diferentes escenarios para tomar decisiones finales. Figura 163. Creación de un modelo de datos de planificación. Crear un modelo de planificación significa definir una estructura de planificación de modelo utilizando las opciones generales.
Esto significa activar la función de planificación e insertar un intervalo de fechas para el tiempo, de los datos, que desea utilizar para la planificación. Esto define automáticamente la hora, hasta dónde en el pasado y hasta cuándo en el futuro puede planificar. Figura 164, creación de un modelo de datos de planificación. El siguiente paso es crear las dimensiones que necesita. Por ejemplo, esto podría ser para utilizar diferentes cuentas. El modelo de planificación con SAP Analytics Cloud le permite definir la granularidad de la dimensión y las cuentas que necesita. También puede definir qué tipos de datos puede gestionar en su modelo y qué información se debe utilizar en el modelo. Para ello se pueden utilizar diferentes categorías. Por ejemplo, el dinero que realmente ganaste, real, el dinero que vas a hacer, previsión, y el dinero que vas a gastar, presupuesto. SAP Analytics Cloud le permite seleccionar la granularidad de cada una de estas categorías. De esta manera, los valores de origen se pueden separar en forma de valores calculados, como presupuesto o previsión, pero se pueden utilizar juntos en una historia para mostrar diferencias o para crear una historia de planificación interactiva. Las categorías estándar disponibles para los modelos de planificación son las siguientes. Real. Valores reales o dinero que ganó. Presupuesto. ¿Cuánto se le permite gastar? Planificación. ¿Cuál es el objetivo, financiero o no financiero, que intenta lograr? Previsión. Lo que espera de los datos financieros. Previsión continua. El rango de lo atrás y hacia adelante que se mira. Establezca las preferencias del modelo de la siguiente manera. Descripción. Inserte un nombre para el modelo. Moneda predeterminada. La moneda que utiliza su empresa para informar de los resultados a nivel corporativo. Auditoría de datos. Le permite realizar un seguimiento de cuando se realizan modificaciones en sus datos. Privacidad. Proporciona una forma para que el usuario defina quién puede acceder a los datos del modelo. Conversión de moneda. Le permite ver los valores de su modelo en diferentes monedas. Datos reales convertidos previamente. Al importar datos reales de fuentes de datos a SAP Analytics Cloud, las monedas permanecerán tal cual y no se convertirán. Figura 165, uso de su planificación en una historia como gráfico o tabla. Figura 166, creación de un modelo de datos de planificación. Modelo analítico. Los modelos analíticos son excelentes para visualizar datos. Por ejemplo, las visualizaciones de datos se pueden utilizar para mostrar el desarrollo de ingresos de ventas para un periodo largo o tendencias de ventas. Los datos se pueden volver a calcular, filtrar y mostrar en informes personalizados. Las visualizaciones funcionan para los datos preparados. Modelo de planificación. Los modelos de planificación ofrecen el mismo soporte que los modelos analíticos y también se pueden utilizar para calcular la previsión de ventas, la asignación de presupuestos, el análisis hipotético, etc. Resumen de la lección. Ahora podrá explicar las funciones de planificación de SAP Analytics Cloud. Capítulo 7. Lección 4. Predicción inteligente. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá describir cómo Smart Predict ayuda a las empresas a responder preguntas sobre el futuro. Predicción inteligente. Un escenario predictivo ayuda a abordar una pregunta empresarial que requiere predicciones. Se trata de un área de trabajo en la que puede crear y comparar modelos predictivos para encontrar el mejor para obtener las mejores predicciones para abordar la pregunta empresarial. Están disponibles los siguientes tipos de escenarios predictivos. Seleccione el que mejor se adapte a su pregunta empresarial. Escenario predictivo. Responde a este tipo de pregunta empresarial. Clasificación. ¿Cuál es la probabilidad de que se produzca un evento futuro? Este evento se observa en un nivel individual, cliente, activo, producto, y en un horizonte determinado, en el año, antes de fin de semana, en el mes después de un contacto con el cliente. Ejemplo. ¿Quién es probable que compre o no su nuevo producto?
¿Qué cliente es o no es un candidato para la rotación? Regresión. ¿Cuál podría ser la predicción de un valor empresarial, teniendo en cuenta el contexto de su ocurrencia? Ejemplo. ¿Cuáles serán los ingresos generados por una línea de productos, en función de los costes de transporte planificados e impuestos? Escenario predictivo. Responde a este tipo de pregunta empresarial. Serie cronológica. ¿Cuáles son los valores futuros de un valor empresarial a lo largo del tiempo, en un determinado lugar diagonal granularidad? Ejemplo. ¿Cuántos helados venderé diariamente en los próximos 12 meses? Tengo mi información histórica de ventas diarias, pero me gustaría poder incluir otros factores como los meses de vacaciones y las temporadas. Puede crear uno o varios modelos predictivos dentro de un escenario predictivo. Cada modelo predictivo produce visualizaciones intuitivas de los resultados, lo que facilita la interpretación de sus resultados. Una vez que haya comparado los indicadores de calidad clave para diferentes modelos, seleccione el que proporcione las mejores respuestas a su pregunta empresarial, de modo que pueda aplicar este modelo predictivo a nuevas fuentes de datos para predicciones. Nota. Restricción. Para verificar que Smart Predict está disponible en su sistema SAP Analytics Cloud, consulte la nota SAP 2661746. Comprender los conceptos básicos utilizados en Smart Predict. Estas son algunas explicaciones de los términos que encontrará al crear un escenario predictivo. Escenario predictivo, un área de trabajo en la que se crean y comparan modelos predictivos para encontrar el que proporciona la mejor visión para ayudar a resolver una pregunta empresarial que requiere predicciones. Actualmente, puede elegir entre tres tipos diferentes: previsión de serie cronológica, clasificación y regresión. Modelo predictivo, el resultado encontrado por Smart Predict después de explorar las relaciones en sus datos mediante el aprendizaje automático de SAP. Cada modelo predictivo produce visualizaciones e indicadores de rendimiento basados en determinados requisitos que ha fijado, de modo que puede comprender y evaluar la precisión de los resultados predictivos. Probablemente desee experimentar un poco con diferentes modelos predictivos, variando los datos de entrada o las opciones de formación, hasta que esté satisfecho con la precisión y relevancia de los resultados. Fuente de datos: la forma y el origen de los datos que utilizará para crear un modelo predictivo. Puede ser un conjunto de datos en una base de datos o un modelo de planificación en una historia de SAP Analytics Cloud. Destino o señal: la variable para la que desea explicar o predecir valores. Dependiendo de su fuente de datos, puede ser la columna o la dimensión de la que le interese conocer. El destino se utiliza para modelos de clasificación y regresión, señal para modelos de previsión de series cronológicas. Entidad: solo se utiliza en escenarios predictivos de previsión de serie cronológica. Puede dividir una población en distintas secciones llamadas entidades. Se crea un modelo predictivo para cada entidad que le permite obtener previsiones más precisas alineadas con las características particulares de la entidad. Factores de influencia: las variables que influyen en el destino o la señal. De forma predeterminada, el modelo predictivo considera todas las columnas o dimensiones como factores de influencia y, durante la formación, solo conservará las significativas. Puede optar por excluir los factores de influencia que considera que no vale la pena incluir en la formación. Esto resulta útil cuando se trata de grandes fuentes de datos. Capacitación: el proceso que usa Machine Learning automatizado de SAP para explorar las relaciones en sus datos y encontrar las mejores combinaciones. El resultado es una fórmula, su modelo predictivo, que se puede aplicar a los nuevos datos para obtener predicciones. ¿Qué tipo de escenario predictivo necesita? Un escenario predictivo es un área de trabajo preconfigurada que se utiliza para crear modelos predictivos e informes para abordar una pregunta empresarial que requiere la predicción de tendencias o eventos futuros. Seleccione el que sea relevante para el tipo de información predictiva que está buscando. Restricción. Smart Predict no está disponible en todas las regiones o para todos los tipos de arrendatario. Para obtener más información, consulte la nota SAP 2661746.
Encontrará ejemplos sobre cómo crear y utilizar los escenarios predictivos disponibles en Smart Predict en nuestra lista de reproducción en YouTube o viendo los videos individuales. Tipo de escenario predictivo. Enlace a videos. Descripción. Resumen de escenarios predictivos disponible. Concepto básico en Smart Predict, el escenario predictivo. Explore los diferentes escenarios predictivos disponibles actualmente en Smart Predict, clasificación, regresión y escenarios predictivos de serie cronológica. Clasificación. Smart Predict, búsqueda del mejor modelo predictivo de clasificación. Utilizando un escenario simple, creará un escenario predictivo de clasificación. Creará un primer modelo predictivo y verificará la precisión de sus predicciones. A continuación, duplicará el modelo predictivo y lo entrenará con otro conjunto de datos. Finalmente, comparará los dos modelos predictivos para encontrar el mejor. Tipo de escenario predictivo. Enlace a videos. Descripción. Clasificación. Predicción inteligente, comprender la matriz de confusión. En el video Predicción inteligente, buscar el mejor modelo predictivo de clasificación, ha creado un modelo predictivo para responder a su problema empresarial. Ahora, interpretará los resultados de la matriz de confusión para este caso empresarial y comprenderá cómo establecer un umbral, o punto de corte, para categorizar mejor su grupo objetivo. Clasificación. Predicción inteligente, usar la simulación de beneficios. En los videos anteriores, ha creado un modelo predictivo para responder a su problema empresarial, ha interpretado la matriz de confusión y ha fijado un umbral. Ahora utilizará la simulación de beneficios de Smart Predict para calcular el rendimiento de la inversión utilizando este modelo predictivo y establecerá el umbral ideal que le permite optimizar sus beneficios. Clasificación. Smart Predict, aplicar un modelo predictivo de clasificación. En un video anterior, creamos un modelo predictivo de clasificación para identificar a qué clientes contactar con una campaña de marketing. Ahora utilizaremos este modelo predictivo en los datos reales del cliente para crear el conjunto de datos de salida que contiene la respuesta a esta pregunta. Clasificación. Predicción inteligente, publicar un modelo predictivo mediante una conexión PAI. Utilizando un escenario simple, predecir si es probable que los pasajeros cancelen su reserva de vuelo, seguirá los diferentes pasos para publicar un modelo predictivo en un sistema S/4 ANA, utilizando una conexión de integrador de Predictive Analytics. Tipo de escenario predictivo. Enlace a videos. Descripción. Regresión. Predicción inteligente, analizar un modelo predictivo de regresión. Utilizando un escenario simple, crearemos un escenario predictivo de regresión y pasará por los informes generados para evaluar la precisión del modelo predictivo. Serie cronológica. Predicción inteligente, creación de un escenario predictivo de previsión de serie cronológica. Utilizando un escenario simple, creará un escenario predictivo de serie cronológica. Creará un primer modelo predictivo y pasará por las diferentes opciones que se deben rellenar para crear el escenario. Serie cronológica. Predicción inteligente, análisis de un modelo predictivo de previsión de serie cronológica. En el video Predicción inteligente, crear un escenario predictivo de serie cronológica, ha creado un modelo predictivo de serie cronológica en su escenario predictivo. Ahora pasará por los informes generados y evaluará la precisión del modelo predictivo. Serie cronológica. Predicción inteligente, crear un modelo predictivo de serie de tiempo segmentado. Con un escenario simple y la variable segmentada de un modelo predictivo de serie cronológica, creará varios modelos predictivos a la vez. Obtendrá predicciones precisas por modelo predictivo teniendo en cuenta la característica de cada segmento individual. Empezar con un modelo predictivo. Una vez creado un escenario predictivo, añada su primer modelo predictivo. Para empezar, seleccione una fuente de datos que contenga datos históricos y, a continuación, especifique el destino o la señal para la que desea explicar o predecir los valores.
El modelo predictivo se crea utilizando algoritmos automatizados de aprendizaje automático de SAP que exploran las relaciones en los datos y encuentran las mejores combinaciones. Esto se denomina entrenar el modelo predictivo y el resultado es el modelo predictivo que se puede aplicar a los nuevos datos para obtener predicciones. Cada modelo predictivo genera visualizaciones y KPI que le ayudan a comprender y evaluar la precisión de un modelo predictivo. Dependiendo de su pregunta empresarial, probablemente desee experimentar un poco con diferentes modelos predictivos, variando los datos de formación y las opciones para ofrecer un resultado predictivo más preciso o relevante. Cuando esté seguro de que tiene un modelo predictivo formado que genera resultados que satisfacen su pregunta empresarial, puede aplicar ese modelo predictivo a datos nuevos. Variables en Smart Predict. En la documentación de Smart Predict, el término variable se utiliza para significar columna o dimensión. Sin embargo, en la interfaz de usuario y los mensajes, verá el término específico para la fuente de datos que se está utilizando, columnas en conjuntos de datos y dimensiones en versiones de modelo de planificación. Las filas contienen las observaciones de la variable. Por ejemplo, en una base de datos que contiene información sobre sus clientes, el menor que name mayor que y menor que edres mayor que de esos clientes son variables. En un escenario predictivo, las variables tienen diferentes roles que asigna al definir el objetivo predictivo y los requisitos de formación para un modelo predictivo. Por ejemplo, una variable puede ser un destino o una señal, otra puede ser un identificador para una entidad y otras pueden excluirse de la consideración por el modelo predictivo, tal vez porque considera que no influyen en el destino. Dependiendo de sus valores, las variables pueden tener las siguientes propiedades. Tipo estadístico, continuo, ordinal o nominal. Tipo de datos, por ejemplo, fecha, número o cadena. Tipos estadísticos variables. Una variable puede tener varios tipos estadísticos. Tipo. Descripción. Ejemplo. Continuo. Los valores son numéricos, continuos y clasificables. Se pueden utilizar para calcular indicadores, por ejemplo, media o desviación. Durante el modelado, una variable continua se puede agrupar en bins discretos significativos. La variable menor que salario mayor que es tanto una variable numérica como continua. Puede, por ejemplo, asumir los siguientes valores: menor que 1.050 pesos mayor que, menor que $1.700 mayor que o menor que 1.750 pesos mayor que. Se puede calcular la media de estos valores. Ordinal. Los valores son discretos. Se pueden reagrupar en categorías y se pueden clasificar. Las variables ordinales pueden ser numérico, los valores son números y se ordenan según el sistema de números natural, 0, 1, 2, etc. Textual, los valores son cadenas de caracteres. C. La variable menor que school grade mayor que es una variable ordinal. En realidad, sus valores pertenecen a categorías definidas y se pueden clasificar. Esta variable puede ser numérico, si sus valores oscilan entre menor que 0 mayor que y menor que 20 mayor que. Textual, si sus valores son A, B, C, D, e YF. Tipo. Descripción. Ejemplo. Ordenan según convenciones alfabéticas. Nominal. Los valores son discretos. Se pueden reagrupar en categorías. La variable menor que código postal mayor que es una variable nominal. El conjunto de valores que puede asumir esta variable son categorías claramente distintas, no clasificadas, aunque pasan a estar representadas por números. Por ejemplo, menor que 10.111 mayor que, menor que 20.500 mayor que o menor que 90.210 mayor que. La variable menor que color de ojo mayor que es una variable nominal. El conjunto de valores que puede asumir esta variable son categorías claramente distintas y no ordenadas, y se representan mediante cadenas de caracteres. Por ejemplo, menor que azul mayor que, menor que marrón mayor que, menor que negro mayor que. Atención, las variables binarias, solo variable con dos valores distintos, se consideran variables nominales.
Son los que se pueden utilizar como objetivo para los modelos predictivos de clasificación. Textual. Un tipo de variable nominal que contiene frases, oraciones o textos completos. Las variables textuales se utilizan para análisis de texto. Por ejemplo, la variable menor que Bluetooth Headphones Customer Feedback mayor que es una variable textual. Los valores para esta variable pueden ser menor que cable durable, conexión fácil con el teléfono y el enchufe mayor que, menor que gran ajuste y gran sonido, mayor que o menor que gran longitud y color. Cobro súper rápido mayor que. Nota. Actualmente. Predicción inteligente no admite estas variables y, por lo tanto, se excluyen de la formación de un modelo predictivo. Nota. Durante la formación, los valores de las variables categóricas se reagrupan en categorías homogéneas. Estas categorías se ordenan como una función de su contribución relativa con respecto a los valores de la variable de destino. Para obtener más información, consulte influencia de categoría. Tipos de datos variables. Las variables pueden utilizar los siguientes tipos de datos. Cadena. Entero. Número. Booleano. Fecha. Fecha y hora. Tiempo. Ángulo. Nota. Las variables con tiempo, no cronomarcadores, y los formatos de almacenamiento de texto no son compatibles actualmente con Smart Predict. Estas variables no se tendrán en cuenta al entrenar el modelo predictivo. Fuentes de datos en Smart Predict. En predicción inteligente, debe proporcionar datos para que el modelo predictivo se pueda entrenar o aplicar para generar las predicciones. Estos datos se pueden organizar con diferentes formatos en función del tipo de modelo predictivo. Tipo de modelo predictivo. Tipo de fuente de datos. Comentarios. Clasificación. Solo conjunto de datos. Puede ser un conjunto de datos adquirido o en tiempo real. Regresión. Solo conjunto de datos. Puede ser un conjunto de datos adquirido o en tiempo real. Serie cronológica. Conjunto de datos. Modelo de planificación. Puede ser un conjunto de datos adquirido o en tiempo real. No se admiten todos los tipos de modelo de planificación. Ver restricciones. Formación de un modelo predictivo. Al crear un modelo predictivo, especifique inicialmente una fuente de datos de entrenamiento, una variable de destino o señal, y luego defina las opciones adicionales de entrenamiento. La formación es un proceso que utiliza algoritmos automatizados de aprendizaje automático de SAP para encontrar las mejores relaciones o patrones de comportamiento en la fuente de datos. El resultado es un modelo predictivo que puede aplicar a una nueva fuente de datos para predecir con una probabilidad cuál podría ser el valor del destino o la señal para cada elemento de la fuente de datos. Al crear el modelo predictivo, ha seleccionado una fuente de datos de formación. Dado que los valores de la variable de destino se conocen en esta fuente de datos, los datos se pueden utilizar para evaluar la precisión de los resultados del modelo predictivo. Durante el proceso de formación, la fuente de datos se divide en subconjuntos utilizando un proceso llamado estrategia de partición, con una partición final utilizada para validar el rendimiento del modelo predictivo, utilizando una gama de indicadores de rendimiento y herramientas gráficas. Para obtener más información sobre la estrategia de partición, consulte el enlace relacionado. Los siguientes gráficos resumen lo que sucede al hacer clic en formar con un conjunto de datos de formación como fuente de datos. Figura 167, el progreso de la formación se supervisa en la lista de modelos predictivos. Si la formación es correcta, el modelo predictivo produce una serie de indicadores de rendimiento y gráficos que le permiten analizar los resultados de la formación. La evaluación de la precisión y robustez de la formación se denomina debriefing del modelo predictivo. Puede encontrar más información sobre el debriefing haciendo clic en el enlace relacionado Buscar el mejor modelo predictivo al final de esta página. Si la formación no se realiza correctamente, utilice el panel de estado. Haga clic en el icono del panel Opciones, para acceder a información detallada sobre el motivo por el que se han generado advertencias y errores durante el proceso de formación. En la esquina superior derecha.
Una vez que esté satisfecho con la precisión y robustez del modelo predictivo, puede aplicarlo a una nueva fuente de datos para análisis predictivos, asegurándose de que la nueva fuente de datos tenga la misma estructura de información que la fuente de datos de formación. Para obtener más información sobre el paso a aplicar, haga clic en el enlace relacionado Generar sus predicciones. Nota. Predicción inteligente no tiene en cuenta ni las variables textuales ni las variables de tiempo incluidas en las columnas de su conjunto de datos de formación. Por lo tanto, estas variables se excluyen de la formación del modelo predictivo. Para obtener más información, consulte restricciones. Crear un escenario predictivo. Cree un escenario predictivo y trabaje con uno o más modelos predictivos. Cree un escenario predictivo que se corresponda con el tipo de información que necesita para responder a una pregunta empresarial. El escenario predictivo es donde creará y almacenará uno o varios modelos predictivos. Consulte la información relacionada para obtener una descripción completa de los tipos de escenarios predictivos disponibles. Seleccione menú principal Crear escenario predictivo. Seleccione el tipo de escenario predictivo que mejor se adapte a su pregunta empresarial. Aparece la ventana de diálogo Nuevo escenario predictivo. Muestra una lista de archivos y carpetas en el repositorio Archivos. Si ya tiene una carpeta de usuario, puede almacenar allí su escenario predictivo o puede crear una carpeta nueva. Navegue y seleccione una carpeta para el escenario predictivo y, a continuación, introduzca un nombre significativo y unívoco. Introduzca una descripción, si es necesario. Debería describir el objetivo empresarial del escenario predictivo, por ejemplo, qué problema está intentando resolver. Su objetivo es predecir quién comprará un producto. O está creando grupos de clientes. Haga clic en OK. Se crea su escenario predictivo y se abre automáticamente el panel Opciones. El panel contiene los parámetros y opciones que utilizará para definir su primer modelo predictivo. Crear un modelo predictivo. Una vez que haya creado su escenario predictivo, puede añadir su primer modelo predictivo. En función del tipo de escenario predictivo que haya creado y del tipo de fuente de datos de entrenamiento que utilizará para entrenar el modelo predictivo, las opciones del modelo predictivo pueden ser diferentes. Nota. No olvide tener en cuenta lo siguiente cuando utilizar un conjunto de datos adquirido como fuente de datos. No olvide que un conjunto de datos adquirido debe cargarse en SAP Analytics Cloud, en el área Archivos, antes de poder utilizarlo. Para obtener más información, consulte conjuntos de datos para Smart Predict. Uso de un conjunto de datos en tiempo real como fuente de datos. Antes de empezar a usar conjuntos de datos en vivo como fuente de datos, debe verificar con el administrador que su repositorio de datos de SAP ANA funciona. Para obtener más información, consulte configuración del acceso a datos de SAP ANA en tiempo real para Smart Predict y creación de un conjunto de datos en tiempo real. Uso de un modelo de planificación como fuente de datos. Solo escenario predictivo de serie cronológica. Antes de poder utilizar su modelo de planificación como fuente de datos, debe asegurarse de que tiene un acceso mínimo de lectura. También hay algunas especificidades cuando la conversión de monedas está habilitada. ¿Cómo se definen las monedas de soporte de Smart Predict en el modelo de planificación? Nota. Tenga en cuenta que su fuente de datos de formación y aplicación debe proceder de la misma ubicación de fuente de datos. No puede aplicar un modelo predictivo en un conjunto de datos en vivo si fue entrenado con un conjunto de datos adquirido, ni puede aplicar un modelo predictivo en un conjunto de datos adquirido si fue entrenado usando uno en tiempo real. Respecto al modelo de planificación, el mismo modelo de planificación que utilice como fuente será el que guarde las previsiones predictivas. Figura 168, paso. Definir las opciones del modelo predictivo de serie cronológica con un modelo de planificación como fuente de datos. Antes de formar el modelo predictivo de serie cronológica utilizando un modelo de planificación como fuente de datos, debe especificar cómo desea que se forme el modelo predictivo a través del panel Opciones. Las siguientes secciones reflejan las secciones del panel Opciones que debe completar para crear el modelo predictivo. Parametrizaciones. Acción. Información adicional.
Descripción. Introduzca lo que intenta hacer su modelo predictivo. Por ejemplo, previsión de ventas de productos por ciudad. Fuente de datos de serie cronológica. Navegue y seleccione el modelo de planificación que desea utilizar como fuente de datos. Smart Predict solo admite modelos de planificación independientes. No se admiten los modelos de planificación BPC tanto si son en vivo como adquiridos. Parametrizaciones. Acción. Información adicional. Versión. Navegue y seleccione la versión del modelo de planificación que desea utilizar como fuente de datos. La versión de entrada debe ser una versión pública, no en modo de edición, o una versión privada. Tiene como mínimo acceso de lectura. También hay algunas especificidades cuando la conversión de moneda está habilitada. Consulte cómo se definen las monedas de soporte de Smart Predict en el modelo de planificación. Objetivo predictivo. Parametrizaciones. Acción. Información adicional. Señal. Seleccione la medida para la que desea obtener previsiones predictivas. Un indicador válido es un indicador que está habilitado para la entrada de datos. Si selecciona una medida no admitida, se generará un error durante la formación o al reescribir las previsiones predictivas. Para obtener más información, consulte la sección Restricciones al utilizar un modelo de planificación como fuente de datos para Smart Predict en Restricciones. Si su señal está relacionada con una moneda, también tiene la opción de seleccionar moneda predeterminada o moneda local. La opción que elija determina la moneda utilizada para pronosticar e informar sobre su señal. Para obtener más información, consulte el capítulo Cómo se definen las monedas compatibles con Smart Predict en el modelo de planificación. Fecha. La dimensión de fecha en el modelo predictivo. Parametrizaciones. Acción. Información adicional. Granularidad temporal. Por defecto, es el nivel de granularidad de fecha disponible en la fuente de datos del modelo de planificación. Si el nivel más bajo de la jerarquía de fechas en el modelo de planificación es diario, Smart Predict creará previsiones predictivas diarias. Cantidad de previsiones. Seleccione el número de previsiones predictivas que desee. Para obtener más información, consulte cuántas previsiones se pueden solicitar. Entidad. Seleccione hasta 5 dimensiones o atributos para los que desea obtener distintas previsiones. Este campo es opcional. Esto corresponde a la definición de cada entidad para la que desea obtener previsiones. El modelo predictivo capturará comportamientos específicos para cada entidad y generará distintas previsiones predictivas. Para obtener más información, consulte cómo puede obtener distintas previsiones predictivas por entidades para su modelo de planificación. Nota. Existen restricciones específicas sobre las entidades. Para obtener información más detallada, consulte la sección Restricciones al utilizar un modelo de planificación como fuente de datos para Smart Predict en Restricciones. Formación de modelo predictivo. Parametrizaciones. Acción. Información adicional. Utilización de la formación. Seleccione si desea formar el modelo predictivo utilizando todas las observaciones o una ventana de observación. Si decide utilizar una ventana de observaciones, deberá especificar el tamaño de la ventana que desea utilizar. Puede ser útil definir el rango de observaciones que se utilizarán para formar el modelo predictivo. Puede que desee ignorar observaciones muy antiguas u observaciones inapropiadas para evitar que su modelo predictivo aprenda en función de un comportamiento obsoleto diagonal inapropiado. Por ejemplo, si desea prever los costes de viaje para el próximo año, es posible que desee ignorar un par de meses en sus datos anteriores en los que el viaje se ha congelado por motivos de presupuesto. Nota. Si el rango de previsiones predictivas se solapa con los datos existentes en la versión privada, los datos se sustituirán. Hasta. Seleccione si desea formar el modelo predictivo hasta la última observación u otra fecha de su elección. Si selecciona una fecha de observación personalizada,
Asegúrese de que se encuentre dentro del intervalo de tiempo definido en el modelo de planificación de la fuente de datos. Forzar pronósticos positivos. Active el conmutador si desea obtener solo previsiones positivas. Esto convierte las previsiones predictivas negativas en cero. Esto puede ser útil cuando las previsiones predictivas solo tienen sentido como previsiones predictivas positivas. Por ejemplo, si necesita prever el número de ventas para uno de sus productos principales por ciudades principales para una región. No tiene sentido obtener valores negativos. O vende una cantidad de productos o no vende ninguno de ellos. Los valores negativos se convertirán en cero. Haga clic en el botón Entrenamiento y Previsión. Gracias a los informes generados, puede analizar el rendimiento del modelo predictivo y decidir si necesita refinar más su modelo predictivo o si puede utilizar las previsiones predictivas con confianza. Guarde y forme su modelo predictivo. Una vez configuradas las opciones de su modelo predictivo, debe completar 2 pasos adicionales antes de poder evaluar su precisión. Guarde el modelo predictivo para añadirlo a la lista de modelos predictivos de su escenario predictivo. El modelo predictivo se guarda con el estado no formado. Nota. El botón Guardar se encuentra en la barra de herramientas. Forme el modelo predictivo. Durante la formación, Smart Predict explora y aprende de las relaciones en la fuente de datos para encontrar la mejor combinación o patrones de comportamiento y genera el modelo predictivo. Su estado se actualiza inmediatamente en la lista de modelos predictivos como formado. Nota. Puede suceder que la formación falle. En este caso, verifique el panel de estado. También puede hacer clic en el estado directamente en la lista de modelos predictivos. Resumen de la lección. Ahora podrá describir cómo Smart Predict ayuda a las empresas a responder preguntas sobre el futuro. Capítulo 7. Lección 5. Descubrimiento inteligente. Objetivos de la lección. Después de completar esta lección, podrá describir cómo descubrimiento inteligente ofrece nuevos análisis de datos. Descubrimiento inteligente. Permita que descubrimiento inteligente analice sus datos ejecutando un algoritmo de aprendizaje automático para ayudarle a explorar sus datos en un contexto específico, para descubrir relaciones nuevas o desconocidas entre columnas dentro de un conjunto de datos. En SAP Analytics Cloud, puede utilizar descubrimiento inteligente para definir claramente el contexto de la pregunta empresarial que desea formular a sus datos. Para formar el contexto o tema de esta pregunta empresarial, debe seleccionar un destino y una entidad. Objetivo. El destino es el indicador o la dimensión de la que desea obtener más información. Entidad. La entidad define la dimensión o las dimensiones que desea explorar en relación con el destino, y el nivel al que descubrimiento inteligente debe agregar sus datos para analizarlos por usted. Dentro de la dimensión o dimensiones que seleccione para definir su entidad, puede incluir todos o excluir algunos miembros de dimensión. No es necesario preparar los datos. Simplemente seleccione el valor entidad en el panel lateral Descubrimiento inteligente. Ejemplo. Si desea explorar los ingresos por cliente, debería seleccionar ingresos como el destino y cliente como la entidad. Nota. Siempre puede hacer más de una pregunta empresarial. Explore sus datos desde diferentes ángulos pidiéndole a descubrimiento inteligente que analice el mismo destino en relación con diferentes entidades, y produce resultados diferentes. Puede utilizar nombres personalizados para el destino, el grupo objetivo y la entidad. Los nombres personalizados que seleccione se utilizarán en lugar del nombre predeterminado, donde aparezcan en descubrimiento inteligente. Si está creando una historia nueva, vaya a menú principal Crear historia y, a continuación, seleccione Ejecutar descubrimiento inteligente. Si desea ejecutar un descubrimiento inteligente en un conjunto de datos en una historia existente, vaya al menú principal, seleccione Examinar archivos y seleccione su historia. Una vez que se haya cargado la historia, cambie el modo a editar. Cuando la barra de herramientas esté oculta, seleccione Herramientas Descubrimiento inteligente. Cuando se despliega la barra de herramientas, seleccione Herramientas, Descubrimiento inteligente.
Configure las opciones en el panel lateral Descubrimiento inteligente. Seleccione la dimensión o indicador de destino en la lista y seleccionar una dimensión o un indicador en tema. Nota: al seleccionar una dimensión como destino, se muestra el diálogo. Seleccionar miembros de grupo de destino para menor que dimensión seleccionada mayor que con todos los miembros de dimensión enumerados en miembros disponibles. Seleccione los miembros que desea utilizar como parte de la definición de grupo objetivo y se añadirán automáticamente a la columna miembros seleccionados. No es posible añadir todos los miembros a la columna miembros seleccionados, ya que no deja nada para la comparación durante el análisis. Debe tener dos grupos, uno que represente los miembros de la dimensión que pertenecen al grupo de destino seleccionado y otro que represente los miembros de la dimensión que no pertenecen al grupo de destino. Seleccione OK para continuar. Su selección se representará en el panel lateral Descubrimiento inteligente como miembros del grupo objetivo seleccionado. Descubrimiento inteligente analiza las características de su entidad que diferencian los miembros de dimensión que pertenecen al grupo de destino seleccionado de los miembros de dimensión que no pertenecen a su grupo de destino. Seleccione la dimensión o las dimensiones entidad de la lista y seleccionar una dimensión en tema. Seleccione filtros en la lista y añadir filtros en tema. Nota: Descubrimiento inteligente puede gestionar un tamaño de datos finito. Utilice filtros para reducir el tamaño de los datos. Actualmente, no puede ejecutar descubrimiento inteligente en más de 1 millón de celdas. Al filtrar los datos primero, puede reducir el número de celdas incluidas en su conjunto de datos. El número de celdas se calcula multiplicando el número de indicadores por el número de registros. Especificar opciones avanzadas. Utilice la sección columnas incluidas para determinar específicamente qué indicadores y dimensiones incluir en el descubrimiento. De forma predeterminada, todos los indicadores y dimensiones del conjunto de datos se incluyen en el alcance del descubrimiento. Seleccione indicadores para visualizar el diálogo. Establecer indicadores para incluir en descubrimiento. Seleccione las medidas que desea incluir. Seleccione dimensiones para visualizar el diálogo. Definir dimensiones a incluir en descubrimiento. Seleccione las dimensiones que desea incluir. Seleccione aceptar para enviar las selecciones. El número de indicadores y dimensiones seleccionados se indica, así como una lista de las posiciones seleccionadas en indicadores y dimensiones. Seleccione el botón Vista previa para abrir el diálogo Vista previa de datos de descubrimiento inteligente y obtener un breve resumen de los datos que ha seleccionado para la exploración. Seleccione Ejecutar para iniciar descubrimiento inteligente cuando esté satisfecho con los datos que ha seleccionado para la exploración. Puede seleccionar Ejecutar inmediatamente después de definir su destino, entidad, filtros y opciones avanzadas. Si decide seleccionar Vista previa primero, tendrá otra oportunidad de seleccionar Ejecutar en el diálogo Vista previa de datos de descubrimiento inteligente. Una vez que descubrimiento inteligente complete el análisis de datos, los resultados disponibles de descubrimiento inteligente se mostrarán en páginas separadas. Resumen. Factores de influencia clave. Valores inesperados. Materiales de resumen de descubrimiento inteligente. La página resumen proporciona visualizaciones para resumir los resultados de su dimensión o indicador de destino en relación con su entidad. La página resumen se divide en dos mitades. La primera mitad proporciona un resumen de sus datos. Las visualizaciones de la segunda mitad de la página cambian según el tipo de datos que haya seleccionado. Aunque el análisis de descubrimiento inteligente se considere de calidad baja o deficiente, esta página se creará igualmente, ya que solo es un resumen de sus datos. Factores de influencia clave de descubrimiento inteligente. En la página Factores de influencia clave se muestran, clasificados de mayor a menor, hasta 10 dimensiones e indicadores que tienen un impacto significativo en su destino en relación con su entidad. Para cada factor de influencia de la lista, se muestran gráficos específicos para mostrar la relación entre el factor de influencia y el destino en relación con su entidad. Un resumen proporciona un resumen de lo que las visualizaciones le indican sobre los factores de influencia clave. Si alguna de sus columnas está altamente correlacionada con su destino en relación con su entidad,
también se resaltan en el resumen. Las columnas muy correlacionadas se eliminan del análisis, de modo que se pueden utilizar otras columnas. La eliminación de columnas altamente correlacionadas mejora la calidad general de los resultados de descubrimiento inteligente. La calidad de los resultados de descubrimiento inteligente se evalúa mediante el modelo de aprendizaje automático subyacente. Cada gráfico tiene una casilla de selección de calidad del análisis que indica que la calidad de los resultados de descubrimiento inteligente es buena. Si el análisis del modelo de aprendizaje automático subyacente indica una confianza baja en la calidad del análisis, también se le alertará en el gráfico. En esta página no se muestra si se considera que la calidad del análisis es demasiado baja. Número de menor que dimensión mayor que. Agregamos todos los indicadores y dimensiones relevantes al nivel de la entidad. Si una de sus dimensiones tiene varios valores para una entidad, contamos el número de miembros de dimensión de cada entidad. Cambiamos el nombre de estos tipos de dimensiones a número de menor que dimensión mayor que, donde menor que dimensión mayor que es el nombre original en su conjunto de datos. Valores inesperados de descubrimiento inteligente. La página Valores inesperados incluye una tabla que enumera los valores existentes y los valores previstos se visualizan junto con las otras dimensiones correspondientes. Para añadir o eliminar columnas de la tabla visualizada, seleccione Editar columnas. En esta página no se muestra si se considera que la calidad del análisis es demasiado baja o si no hay valores inesperados. El modelo de aprendizaje automático subyacente evalúa la calidad del análisis. Cada gráfico tiene una casilla de selección de calidad del análisis que indica si la calidad de los resultados de descubrimiento inteligente es buena. Si el análisis del modelo de aprendizaje automático subyacente indica una confianza baja en la calidad del análisis, también se le alertará en el gráfico. Se proporcionan dos gráficos interactivos adicionales, diagrama de dispersión y barra diagonal columna, para ayudar a visualizar la diferencia entre los valores previstos y los existentes enumerados en la tabla. Utilice las opciones Buscar o Editar columnas para centrar o filtrar columnas de la tabla. Cuando clasifica la tabla en una columna determinada, las columnas de los gráficos de barras o columnas reflejan este orden de clasificación. Cualquier modificación en la tabla se refleja automáticamente en los gráficos. Puede seleccionar un valor atípico específico en los gráficos y ver el ID o la entidad relacionados. Por ejemplo, si la entidad seleccionada es cliente, verá el ID de cliente cuando seleccione el valor atípico en el gráfico. Nota. Los valores inesperados solo están disponibles cuando se selecciona un indicador como destino. Simulación de descubrimiento inteligente. La vista de simulación le ayuda a comprender cómo el cambio de los valores de sus factores de influencia clave podría tener un impacto en el valor de su indicador de destino en relación con su entidad. Puede descubrir cómo el cambio de los valores de uno o más de sus factores de influencia clave podría tener un impacto en el valor de su destino en relación con su entidad. Simplemente especifique un nuevo valor para uno o más de sus factores de influencia clave y seleccione el botón Simular. El botón Simular solo está habilitado cuando modifica uno de los valores de influencia. El modelo de aprendizaje automático subyacente evalúa la calidad de los resultados de descubrimiento inteligente. Cada gráfico tiene una casilla de selección de calidad del análisis que indica si la calidad del análisis es buena. Si el análisis del modelo de aprendizaje automático subyacente indica una confianza baja en la calidad de los resultados de descubrimiento inteligente, también se le alertará en el gráfico. Para modificar un factor de influencia clave y simular el impacto en su destino en relación con su entidad, utilice el botón deslizante o la lista desplegable que se muestran para especificar un nuevo valor. Utilice el botón deslizante o introduzca un número si el factor de influencia es un indicador. Utilice la lista desplegable para seleccionar un valor diferente, si el factor de influencia es una dimensión. Al seleccionar el botón Simular, el efecto de las modificaciones se refleja en el gráfico de puntos numéricos de destino. Los cambios potenciales incluyen: el valor de la columna destino para entidad aumenta, disminuye o permanece igual. Se visualiza el porcentaje de aumento o reducción. Un análisis textual que ofrece una breve descripción de la influencia positiva o negativa de una o varias modificaciones del valor de influencia.
El nivel de impacto se describe de una de las siguientes maneras. Muy negativo. Poco negativo. Negativo. Neutral. Poco positivo. Positivo. Muy positivo. Ejemplo. El margen bruto previsto es de 0,14 millones EUR, influido positivamente principalmente por el descuento, 252,29 K, y el producto, zumo de naranja. Nota. Las simulaciones solo están disponibles para descubrimientos con medidas como objetivos. La vista de simulación no es compatible con móvil. La formulación de la moneda en el gráfico de puntos numéricos depende de las opciones del perfil posición de moneda seleccionadas por el usuario en la página de inicio en SAP Analytics Cloud. Resumen de la lección. Ahora podrá describir cómo descubrimiento inteligente ofrece nuevos análisis de datos. Datos. Capítulo 8. Administración del sistema, mantenimiento y gestión de